El judaísmo es la religión del pueblo judío y es una antigua religión monoteísta y la más antigua de las religiones abrahámicas, y se basa en sus enseñanzas en la Torá como un texto fundacional, que le fue revelada a Moisés según las creencias judías. Según las creencias judías, incluye la religión, la filosofía y la cultura del pueblo judío, y el judaísmo es considerado por los judíos religiosos como una expresión de la alianza que Dios estableció con los hijos de Israel. El judaísmo comprende una amplia gama de textos, prácticas, actitudes tecnológicas y formas de organización. La Torá es parte del texto más amplio conocido como el Tanaj o la Biblia hebrea, y las disposiciones y leyes de la Torá que se explican mediante la ley oral y se denominan halajá, y que están representadas por textos posteriores como el Midrash y el Talmud. El número de seguidores de la religión judía oscila entre 14,5 millones y 17,4 millones de adherentes en todo el mundo, ya que el número de judíos en sí mismo es un tema controvertido sobre el tema de quién es judío. El judaísmo es la 10ª religión más grande del mundo. O sea, los judíos tienen un mito llamado el mito de la larga vida. Cuando un judío muere y es enterrado, uno de los judíos vivos baja a su cementerio y duerme ahí por varias horas, pensando que así le prolongará la vida. Tocar el shofar es un símbolo de redención para ellos. En la fe judía se cree que tocarlo confunda a Satanás, además de ayudar a detener las conspiraciones contra los judíos. El shofar se usa para llamar a la gente a la guerra. Este sonido se escuchó en muchas de las guerras que pelearon. Dentro de las sinagogas se toca 100 veces el shofar. El número de cristianos en todo el mundo es de aproximadamente 2,5 millones de cristianos, o alrededor. El cristianismo es la religión de la mayoría de las poblaciones en 126 países de los 197 del mundo. Los cristianos creen que Dios no es visto ni comprendido de nuestras percepciones humanas, y consideran que Dios es una Trinidad, y consideran este punto como una de sus diferencias con la visión judía tradicional de Dios. Hay un grupo de cristianos que creen que Jesús es Dios, y otro grupo que cree que Jesús es el Hijo de Dios, y otro grupo que cree que Jesús es el mensajero de Dios. Los cristianos pueden rezar individuales o comunales. La oración individual es que un cristiano esté en un lugar específico de su casa, su carro, su universidad, etc., y no necesitan repetir las mismas palabras cada vez, y los cristianos rezan en los momentos que especifican. La Palestina histórica es considerada de cuna de religión cristiana, y la Iglesia de la Resurrección es considerada la iglesia más importante del mundo cristiano en Jerusalén, donde Jesucristo fue crucificado, muerto y resucitado. Luego la iglesia de la Natividad en Belén, donde nació Jesucristo. La Iglesia influyó en la visión social de las mujeres en todo el mundo de manera general en la historia del cristianismo. El papel de la mujer hoy en día difiere mucho de lo que fue en siglos anteriores. Esto se aplica particularmente en el matrimonio y en los puestos sacerdotales dentro de las denominaciones y iglesias cristianas. La Biblia es el libro sagrado de los cristianos, y cada secta cree en algo diferente. Hay unos que dicen que Jesús la escribió, y otra secta dice que Dios se lo reveló a Jesús.
استووا استقيموا واعتدلوا. El Islam es la segunda religión más grande después del cristianismo y la más creciente en el mundo. No adoran a Muhammad y no rezan por él. Los musulmanes adoran a Dios o Allah en el Islam. Muhammad es el último de los profetas. La religión islámica reconoce plenamente a Cristo y a Musa. Para convertir en el Islam, debe declarar su creencia que Allah es el único Dios y que Muhammad es el mensajero de Dios. Cuando una persona lee esta declaración con intención y en árabe mientras cree en ella, automáticamente se identifica con la religión islámica y se convierte en responsable de los pilares básicos a los que se debe adherir para probar su Islam, que es la oración de 5 veces, el zakat y el ayuno durante las horas del día del mes de Ramadán. La peregrinación a la Meca, al menos una vez en la vida, aquellos que pueden permitírselo, es decir, solo para aquellos que son física y económicamente capaces. Los musulmanes consideran que los libros celestiales son la Torá, los Salmos, la Biblia y el Corán. Son los libros de Dios para los musulmanes. El Corán recibió este nombre porque recopió imágenes y las incluyó. El Corán se considera la constitución que organiza la vida de la nación musulmana. El Sagrado Corán fue revelado en 2 etapas, ya que fue revelado en la primera etapa como una sola oración en Laylat al-Qadr. Luego fue revelado en partes a través de Jibril. Luego se completó en Muhammad durante 23 años y el Corán no está permitido para jurar, ya que está prohibido incluso cambiar las vocales y letras incluso si tienen el mismo significado. Es prohibido cambiar cualquier letra. El Islam dice, en la día de resurrección, todos los seres humanos resucitarán y serán responsables ante Dios de toda palabra y obra. La religión islámica tiene muchas prohibiciones para que un musulmán se mantenga alejado. De lo contrario, será castigado y sea este mundo a través de la aflicción por las preocupaciones o después de la muerte, al entrar en el fuego. Entre las prohibiciones se encuentran los pecados mayores que no pueden ser perdonados excepto después del arrepentimiento y el castigo, como la blasfemia, el robo, la desobediencia a los padres, el matrimonio forzado, entre las prohibiciones y más de estas cosas. Y Muhammad dijo, 4 personas en el día de la resurrección presentarán un argumento, un hombre sordo que no puede oír, un hombre tonto, un anciano y alguien que murió en el periodo. En cuanto a la persona sorda dirá, Dios mío, llegó el Islam, pero no puedo escuchar nada. Y el tonto dirá, llegó el Islam y los muchachos me calumnian junto al mar. Y en cuanto al anciano dice, ha llegado el Islam y que es más sabio, y en 4 al que murió. En el periodo dice, Dios mío, tu mensajero no vino a mí. Y hay 100.024 mensajeros de Dios. Y Muhammad era el último mensajero en el Islam. El Islam otorga derechos a las mujeres, ya sea en el hogar o en la sociedad, incluido el derecho a ganar dinero, poseer propiedades, educación, herencia, trato decente, votar, conservar su nombre después del matrimonio, adorar en la mezquita y el derecho al divorcio. El Islam también requiere el marido ayuda a la mujer en el trabajo doméstico. El Islam aprecia la enfermedad y la fatiga de las mujeres, ya que les está prohibiendo orar y ayunar durante un cierto periodo, porque las mujeres durante este periodo tienen una gran necesidad de comida y descanso. Las mujeres deben usar el pañuelo y vestirse con modestia cuando llegan a la pubertad y siguen siendo libres de usar el niqab.
El Corán habla de los acontecimientos que tendrán lugar durante el reinado del profeta Muhammad y después de él. Los ejemplos incluyen la victoria de los romanos en la parte más baja de la tierra, además de las noticias sobre la ciencia moderna, como el dicho de la pradera de los dos mares. Se incluyen entre ellos, que en el Corán pone Bismillahirrahmanirrahim. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان